¿cierto? La segunda unidad va a comprender uno de los capítulos, es la famosa dactilopatía. ¿Qué son las dactilopatías? Cortamos acá la frase y vamos a ver que dice patía, que son enfermedades o malformaciones, y dáctilo, dedos. Entonces podría ser que son las enfermedades o las alteraciones de nuestros dedos. Interesante también saber que hay otro capítulo que se llama onicopatías. Ónico, uñas, patía, enfermedad de las uñas. Las dos grandes vertientes que se pueden ver, digamos, en el estudio del pie. También existen, que serían las podopatías, ¿cierto? Que serían las enfermedades del podo, del pie, las malformaciones completas del pie. Esas son más genéricas, pero estas otras son más específicas. Entonces hoy día vamos a partir con las dactilopatías. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a ver es los tipos. Esto es como un dato anexo, Ahí está, que están entrando atrasadas. ¿Ya? Esto que dije acá, que son digamos, los tipos de pie, los tipos de antepié, es un dato más que nada anecdótico, porque pues no trae grandes implicancias, por lo menos no existen antecedentes que indiquen que por la forma que tiene el antepié pudiesen haber muchos cambios, y que fueran factores predisponentes a las enfermedades, digamos, de los dedos. Pero es parte de la materia y hay que verlo. Entonces vamos a hablar que existen tres tipos de pies, o tres formas de antepiés. Uno que sería el pie cuadrado, ¿cierto? Bueno, está muy bonito, pero si ustedes se fijan, la longitud de cada ortejo es casi igual. No completamente igual, pero casi igual. Todos son más o menos del mismo tamaño. Y a ese le vamos a llamar pie cuadrado, ¿ya? El otro tipo de pie que hay es el pie egipcio. Entonces lo vamos a ir anotando acá. Primero el pie cuadrado. Ahora el pie egipcio. Ahí está. Ya, el pie egipcio sería entonces indicando que, lo voy a dibujar así. ¿Se ve bien o no? No mucho. Ya, pero en todo caso aquí el pie egipcio es la longitud del primer ortejo del alus es notoriamente más larga que el resto de los ortejos. Entonces si usted dibuja para el otro lado, el otro piececito sería así también. Entonces los dos alus son los más largos. Ese sería el pie egipcio. ¿Ya? Estoy viendo que no entra nadie todavía. No, ahí va a entrar una persona. Ya. Ahora, y el otro sería el pie griego. El pie griego. ¿Cierto? En este caso, el segundo ortejo es el más largo, el que tiene más longitud. ¿Ya?
fijan en su piececito, van a poder identificar si tienen pie cuadrado, pie egipcio, pie griego. A este pie cuadrado también le llaman pie ¿cuánto se llama? Pie oceánico. Tiene varios nombres extraños, pero más fácil, pie cuadrado. ¿Ah? Ahora, la verdad que técnicamente, como estaba explicando, no tienen ninguna incidencia en que son factores predisponentes para alguna patología, ¿cierto? Pero, independiente de eso, se han tejido grandes historias, ¿cierto? Y hay muchos podólogos que les gusta identificar y analizar un poco esotéricamente la forma del antepié, ¿cierto? Diciendo que los egipcios, las personas que tienen el ortejo, el alus más largo, son personas más estructuradas, planificadores de su vida, manejan muy bien las matemáticas, los cálculos, económicamente son muy exitosos. En cambio, las personas que son del pie griego, que tendrían ese, no son tan planificadores, pero sí son más dados a las aptitudes del arte, a la música, a la escultura, ¿cierto? Son más románticos, y así un montón de explicaciones de tipo esotérico. Y el pie cuadrado, digamos, sería la mezcla. Usted también puede, por tomar un rato jocoso, divertirse buscándole más explicaciones. Vuelvo a insistir, como concepto técnico no tendrían grandes implicancias. Todavía yo no conozco a alguien que me diga que, por ejemplo, la persona que tiene pie egipcio es más propensa a ciertas alteraciones. No lo hay. También hay una diferencia que tiene que ver con el largo de los metatarsianos. Y ahí también colocan que si el primer metatarsiano es más largo que el segundo, es indus medio, y ahí también le ponen un sinnúmero de apelativos. Yo lo menciono por si alguna vez lo ven en un libro, que existen estas diferencias. Pero vuelvo a insistir, no tienen ninguna relevancia desde el punto de vista técnico hasta ahora demostrada. ¿Ya? Profesor. Sí. Profesor. Sí. En el pie griego, usted dice que el segundo ortejo es más largo, pero es más largo de lo común. Se supone que el segundo ortejo en relación normal estaría bien, ¿o no? Porque es más largo que los otros dedos. O sea, en realidad yo lo hice en forma exagerada por una cosa didáctica, pero podría ser así, por ejemplo. ¿Se fijan? No es tanta la diferencia tampoco, pero si uno lo observa se va a dar cuenta que ese segundo dedito es más largo, ¿ya? En relación al otro. Sería como un pie normal. Es que no sé, es que no sé si se puede hablar de pie normal, tendrías que... si uno revisa con mucho tiempo los pacientes, o sea, a través de mucho el tiempo, se va a dar cuenta que las personas presentan cualquiera de estos tres tipos de pie. Algunos no se puede diferenciar mucho. En Chile, por ejemplo, la tendencia, lo normal, es que haya forma de pie egipcio. En menos cantidad cuadrado y casi poco a poco es los griegos. En Perú, por ejemplo, yo que vi harto pie allá, en realidad los cuadrados son casi los más comunes. Así que en todo caso ustedes pueden revisarse sus piececitos en la noche y ver, y tratar de estirar los deditos y ver cuál es el más largo. Y ahí se van a dar cuenta que hay algunas personas que tienen uno más largo. Y ahí se establece esa clasificación más que nada de tipo cultural que afecta, pero no tiene incidencia. ¿Ya? Profesor. ¿Sí? Profesor. Dígame. Lo que sucede es que en anatomía, ¿Ya? cuando estábamos viendo los huesos del pie, hizo alusión la profesora a lo que comentaba la compañera, que el segundo metatarsiano es más largo y eso hace que la longitud del ortejo sea superior a la del alus. Yo creo que por eso ella está preguntando por lo que nos hablaron en anatomía.
Claro. Entonces ella nos dio como una generalidad y ahora usted plantea otras diferencias y ahí nos cabe alguna duda. No sé si me expliqué para que usted entendiera por qué se produce la pregunta. No, perfecto. Sí, está claro que hay diferencia en el largo, lo dije también de los metatarsianos. Hay algunos que son más largos y hay diferencia. Pero eso ya mirado un poco de vista a nivel óseo. Habría que verlo con radiografías, qué sé yo, un montón de cosas. Yo estoy hablando, visualizándolo desde el punto de vista podológico. Es lo que nosotros comúnmente observamos en nuestros pacientes que van a la clínica, ¿cierto? Ahí lamentablemente no disponemos de radiografía, no disponemos de nada, sino que nosotros solamente vemos y observamos que hay algunos tipos de pie que son griegos, egipcios y cuadrados. Ahora, las implicancias, vuelvo a insistir, que tengan que ver con la distribución anatómica, claro, es interesante lo que dice la profesora y la explicación a lo mejor más técnica va por ese lado. Pero en este caso yo solamente lo estoy indicando como algo complementario, digamos, a eso, que sería la forma de los pies, ¿ya? Tampoco soy un experto en la parte ósea, así que probablemente deben tener alguna explicación. Ella sabe harto porque como es kinesióloga, sabrás, ¿ya? Ahora lo otro que hay que ver, no sé si les quedó claro o no. Yo sí entendí que los pies por su naturaleza, el metatarsiano suele ser más largo. Ahora, dentro de esa naturaleza aparecen estas diferencias que usted acaba de comentar. Claro. Así lo entendí. Así Claro. lo entendí, que por generalidad nuestro pie debiera ser así, porque de hecho el segundo metatarsiano es el que da el eje longitudinal del pie. Claro. Entonces, también por eso es más largo. Ahora, eso es la parte generalizada. Ahora, de todas maneras hay excepciones como las que está mencionando usted. Por eso yo le digo... De esa manera lo calcé. Claro, por ejemplo, es cierto, el segundo metatarsiano por el eje debería ser el más largo, pero si tú observas después cuando atiendas pacientes, te vas a dar cuenta que mucha gente tiene el primer ortejo más largo. Ahora, ¿por qué será? Vamos a conversar con ella y le vamos a buscar una explicación para complementar el coso, ¿ya? Ahora, creo que lo dije en la primera clase, que son la posición, ¿cierto?, de las rodillas, ¿cierto? Acuérdense que la rodilla nosotros la identificábamos como genu, rodilla, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la posición que toman las rodillas, es el nombre que asumen. Ahora, esto también tiene implicancia en la dinámica de la marcha y en los puntos de equilibrio. Seguramente cuando la profesora les pase la biodinámica de la marcha, ahí van a profundizar un poco. Yo solamente me voy a remitir a explicarlo desde el punto de vista podológico, que cuáles serían las implicancias que como podólogos podemos observar en este tipo de postura. Es importante indicar también que cuando los pacientes se presentan a la clínica, lo ideal, aparte que es una regla de caballerosidad, dejar que ellas entren primero a la consulta y uno tratar de tomar un poco de distancia y fijarse cómo caminan, cuál es la forma que tienen sus rodillas. Ahora, obviamente, a veces por el vestido, por las prendas de vestir, no es fácil darse cuenta, pero lo ideal sería poder observar y determinar la postura que tienen las rodillas. Eso sí, tiene técnicamente algún tipo de incidencia, que después en un capítulo cortito lo que me corresponde a mí, que es algo de ortopedia podológica, ahí vamos a retomar esto. Por ahora vamos a indicar solamente cuáles serían, recordar más bien dicho, cuáles serían las posturas de estas rodillas, ¿cierto? Y vamos a hablar, ¿cierto?, de las rodillas que están hacia adentro, vale decir, las voy a dibujar así por un efecto más didáctico, ¿eh?
¿Se fijan? La persona tiene la rodilla hacia adentro, ¿cierto? Hacia adentro. Entonces esto sería un geno valgo. Para acordarme un poquito, es como caminan o empiezan a caminar los bebés, los niños chiquititos, los pediátricos, ¿cierto? Que uno los mira y se da cuenta que sus rodillas están muy juntitas y sus piececitos más abiertos. Eso lo hacen ellos para ir equilibrando. Es como lo muestra tan gráficamente el Kiko en el Chavo del Ocho, o sea, con sus rodillas hacia adentro. Eso sería un geno valgo, ¿ya? Ahí está, un Kiko, por decir algo, a pesar de que no es muy técnico, pero para que me entiendan, sus rodillas están hacia adentro, ¿ya? La otra posición que nos interesa de la rodilla es lo contrario, que sería el geno valgo. ¿Cierto? Y esto sería así al revés. Ahí. O sea, las rodillas están desplazadas de los ejes hacia afuera. Son como unos verdaderos arcos así, ¿cierto? ¿Cómo yo lo podría visualizar? La gente que es poco del campo y sabe que los guasos cuando usan mucho los caballos quedan así con las rodillas un poquito abiertas, ¿cierto? Entonces ese sería geno valgo. Las rodillas están, este es el eje, van desplazadas. Lo normal sería que fuese así, ¿eh? ¿Cierto? Eso sería lo normal, pero en este caso están desplazadas, sería geno valgo. Y si están hacia adentro sería geno valgo, ¿ya? Esas serían las dos posturas. Este también tiene implicancia, ¿cierto? Caminar así trae sus consecuencias, ¿ya? Eso. También está el famoso geno recorbatum, pero esto es no mirado de frente, sino que es mirado de lado, ¿no? Entonces podríamos decir que son las rodillas serían las rodillas hacia atrás, ¿no? O sea, así tienen las rodillas desplazadas hacia atrás. Ese sería un geno recorbatum, ¿ya? De todas maneras les voy a mandar una lámina para que tengan ahí cómo analizarla. Y lo contrario de eso sería el geno flexus, en cual las rodillas están hacia adelante. Ahí, están hacia adelante. Son en todo caso patologías, malformaciones no muy típicas. En algunas oportunidades nosotros vemos que, sobre todo las damas, cuando son muy altas, arriba del 1,60 m, 70 m, tienen algún tipo de alteración en la posición de sus rodillas hacia atrás y hacia adelante. Y esto lo podemos observar mirándolas de perfil, ¿eh? Porque de frente no se distingue. Pero mirando las damas, algunas modelos por ahí uno las ve cuando están de perfil y se da cuenta que algunas tienen las rodillas desplazadas hacia atrás, sería un geno recorbatum, y algunas un poquito hacia adelante. Pero como digo, son curiosidades también que no necesariamente siempre pasan. Por ahí hay autores que indican que por el hecho de usar mucho bolso,
sobre todo las escolares en periodos de crecimiento, mucho peso para atrás, van desviando sus rodillas. Yo creo que no es tan así, más atribuiría a esa mala postura mirándole por el lado de la cadera, pero como insisto, no soy muy experto en esto de las posiciones, las partes posturales, pero como podólogo sí me interesa analizar, y por supuesto voy a establecer en la ficha podológica qué tipo de rodillas tiene, si es que se pueden observar. No siempre se pueden observar, ¿ya? Ahora, sí, lo que hay que entender que de existir una exacerbación de esta postura, vale decir, un geno varo muy pronunciado o un geno valgo muy pronunciado, o un recorbato o un flexus, evidentemente nosotros vamos a hablar de posiciones viciosas, porque no es lo normal, digamos, los puntos de equilibrio del eje del cuerpo están desplazados por efecto de la rodilla. Y como posiciones viciosas, también vamos a establecer de que van deformando, ¿cierto? Y van alterando la marcha. Y al alterar la marcha, obviamente van a producir algún efecto en las órtesis plantares que usamos, que son los calzados. Y al alterarse estos calzados, evidentemente, como consecuencia lógica, como reciprocidad, pudiesen producirnos algún tipo de queratosis, y eloma, queratoma y todo lo que tiene que ver con los factores mecánicos de presión. ¿Vale? Ya, ahora esto es como una visión general. Ahora nos vamos a ir a la parte de el pie, ¿cierto? Ya sabemos, por ejemplo, yo no soy muy bueno para dibujar, pero voy a tratar de hacerlo. Es un mismo pie que ha tomado diferentes posturas. Digamos que esta que está detrásito sería una posición plana, pero cuando el pie se desplaza hacia abajo, podemos imaginarnos esto como una bailarina que se quiere parar en puntita. Ese movimiento vamos a decir que es una extensión dorsal. ¿Cierto? Se extiende la parte dorsal, ¿ya? Ahora, si uno lo mira por el otro lado, por el lado de la planta, vamos a decir que este mismo movimiento de flexión plantar. O sea, si lo miro por el lado dorsal, voy a decir que es una extensión dorsal. Y si lo miro por el lado de la parte plantar, voy a decir que es una flexión. Una extensión y una flexión. Ya, depende donde lo mire. La otra posición ¿cierto? Ahora el movimiento es hacia allá. O sea, estaba plano así y ahora giró el pie hacia arriba, ¿cierto? Y en ese caso vamos a decir que es una extensión plantar, ¿ya? O sea, en el fondo se aumenta el ángulo. Entonces esta sería una extensión
plantar, mirado por el lado de la planta, ¿cierto? Y una flexión dorsal. ¿Ya? O sea, en el fondo, si los pececitos están así y los voy así, eso es una posición, y si de lo normal lo elevo así, sería esta posición. ¿Ya? Yo creo que eso lo tienen más claro con lo que le explicó la profesora. Yo igual les voy a mandar unos monitos, se los voy a levantar en la plataforma. Eso es como para recordar un poquitito las posiciones que tienen nuestros deditos. Ahora, que tienen nuestros pies, perdón. Ahora vamos a hablar sobre esta postura, que estas ya son las que realmente nos interesan, que es la posición de pronación. Pronación. ¿Ya? Y aquí vamos a dibujarlo. ¿Ya? Este sería el piso, cero piso. Y ahí los pececitos están girados. ¿Ya? O sea, en el fondo podríamos decir que la carga está en esta parte. ¿Ya? A ver, voy a tratar de poner la cámara para que me vean acá. A ver, a ver. ¿Me ven los piececitos, no? ¿Damas? Sí. Ya. Eso sería pronación. Fíjense cómo están hacia adentro los... O sea, la carga, el peso está en la parte interna. ¿Se fijan? Ahí. ¿Lo ven bien o no? Sí, profe. Ya. Eso sería pronación. La supinación sería al revés. Vale decir, la carga está hacia afuera. O sea, estoy apoyando todo mi peso en la parte externa del pie. Esa sería la supinación. Es más difícil dibujarlo. No, está mal. Ahí está. O sea, los pies están así de. Ahí está. Supinación. ¿Ya? O sea, de nuevo, pronación, la carga está en la parte interna. Ahí. 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 Y supinación, la carga estaría cuesta pararse así. Ahora, si ustedes van asociando las personas que tienen genovalgo, vale decir las rodillas juntas, tenderían a tener una posición de sus pies en pronación. Obvio.
Y las personas que tienen un genovarus, que tienen las piernas abiertas, las rodillas desplazadas hacia afuera, tendrían una supinación. Caminarían así. Ahí. Esos son movimientos exacerbados, agrandados, porque la realidad, si uno ya después tiene mucha práctica, se puede ir dando cuenta. Ahí está, supinación y pronación. También puedo explicarlo esto usando mis manos, ¿cierto? Si yo pongo las manos así, vale decir palma, mirando a la palma, esto es palma a palma, mirando las palmas, ahí, yo diría que tengo las manos en posición de supinación. Esto yo lo asocio porque estoy como suplicando. Cuando yo hago una oración, suplico, no suplico así, sino que suplico así. Entonces, suplicar con supinación, ahí me puedo acordar. ¿Por qué? Porque las palmas están mirándose, en el fondo están mirándose. Palma a palma, yo diría que estoy en una posición de supinación. Lo mismo con los pies. En cambio, cuando las tengo así, vale decir dorso, mira al dorso, voy a decir que tengo las manos en pronación. ¿Ya? Al principio es medio complicado, pero después se va a facilitar. Ahora vamos a ver lo que es la abducción. La abducción. Esto es más fácil dibujarlo. Si yo digo que esta es la línea media, voy a fijar que ese pie está desplazado hacia allá y este pie está desplazado hacia acá. ¿Cierto? Voy a poner de nuevo la cámara. Ahí bien, ¿se ve bien? Entonces una aducción sería tener los pies así, desplazados hacia afuera. Ahí estoy haciendo una abducción. Esto es la posición anatómica normal y ahí estoy produciendo una aducción. Se están girando. ¿No se ve, profesor? ¿No se ve? Ya. ¿Ahí? Ahí sí. Ya. Entonces dije que esta es una posición normal y cuando hay un movimiento hacia afuera, ahí, o sea, el pececito se está desplazando hacia afuera de este eje, yo voy a decir que hay una abducción. ¿Se fijaron? Posición normal y se empiezan a ir en abducción. Ahí. ¿Ya? Lo contrario de estos movimientos sería la abducción. ¿Cierto? Entonces ahí el movimiento es hacia adentro. Esta es la línea media, se van hacia adentro. ¿Ya? O sea, están así, ¿están viendo bien ahí? Y se van hacia adentro, ahí, hacia adentro. Esta es la posición normal y se van en aducción. Posición normal en abducción, hacia afuera. Ahora, yo para no enredarme, generalmente como las palabras son muy parecidas, generalmente la pronuncio así, abducción. Siempre remarco acá en abducción. Movimiento de abducción. A diferencia que se digo aducción. Porque cuando tengo que leer esto dice abducción
Y aducción, como que si pronuncio mal no se va a entender. Pero sí, abducción y aducción. Esos serían los, digamos, los movimientos. Ahí sí, volvimos a la posición normal. ¿Estamos? Entonces, la flexión, ¿cierto? Y la extensión, el eje está acá de nuestro pie, atraviesa nuestro pie. Puede moverse así, ¿cierto? Flexión, extensión. Cuando el eje está acá, ¿cierto? Vamos a decir que se gira hacia afuera de la línea media, es una abducción, y si se gira hacia adentro es una aducción. Y cuando el eje está así, vamos a decir que es supinación y pronación. ¿Ya? ¿Está complicado o no? ¿O yo me expreso mal? ¿Está bien? Yo creo que esto ustedes lo vieron con la profesora Jacqueline, pero más mirado en relación al cuerpo, así que es mucho más completo. En el pie, claro, en el pie es más acotado, ¿ya? Entonces hay que acordarse de supinación, estoy suplicando, en el fondo es mirar palma con palma, supinación. Dorso con dorso es pronación. ¿Ah? Si yo hago un movimiento hacia afuera es abducción, y si hago un movimiento hacia adentro es aducción. Y si hago hacia arriba es flexión, extensión, y si hago hacia abajo es flexión. ¿Estamos? Eso es fácil. Ahora, esto es re importante porque, claro, mirarlo desde el punto de vista anatómico del cuerpo a veces se complica. En el pie no tanto, pero cuando ya empezamos a ver las posiciones entre los sortejos, ahí sí que la cosa se complica. Entonces, para ir... ¿Sí? ¿Y esto se podría ver también en el gaste del calzado? Claro, claro que sí. Exactamente. Sí, porque se ve mucho, a lo mejor no se nota tanto en las rodillas en algunas personas porque no es tan marcado, por ejemplo, el genubato, pero se ve en el calzado que se le desgasta la planta. Exactamente, exactamente. Uno puede ir mirando el calzado y más o menos instruyendo cuál podría ser la alteración que tiene. De hecho, dentro de la atención podológica es parte del protocolo examinar los calcetines y los zapatos del paciente. Tenemos guantes, barreras protectoras, por lo tanto no tenemos ningún problema en analizar los calcetines. En los calcetines buscamos si tiene sobre todo si es paciente diabético, si tiene costura. Acuérdense que una de las indicaciones para los pacientes diabéticos es usar ojalá calcetines de tipo claro, blancos. ¿Por qué? Porque es la única manera que ellos se pueden dar cuenta al otro día revisando sus calcetines o los parientes que los tienen a su cuidado, si hay algún tipo de sangramiento, ¿cierto? Porque en un calcetín, en una calceta, una media de tipo claro, quedan las marquitas, ¿cierto?, de sangre. En cambio en un calcetín oscuro a veces es más difícil ver. O algún tipo de exudado también que se produce, que es importante ver. Y obviamente cuando hay este tipo de malformaciones que estamos viendo, sería interesante poder mirar el calzado, observarlo, poder meter la manito cuando se requiera y ver cuáles son las conformaciones internas del calzado, que a veces tienen protuberancia, tienen costura, y esas producen este tipo de alteraciones, sobre todo si el paciente es diabético, con mayor razón. ¿Ya? Bueno, volvamos a lo nuestro. Al principio dije yo que esto íbamos a hacer como un repaso, todo lo que era el pie griego, pie cuadrado, pie egipcio, ¿cierto? También lo que ustedes acotaron de los metatarsianos, las formas, qué sé yo. Después vimos algunas posiciones para recordar lo que nos está pasando la profe Jackie, ya un poquito más especificada en nuestros piececitos. Y ahora derechamente vamos a entrar
a ver lo que son las famosas dactilopatías. O sea, las alteraciones o enfermedades de nuestros dedos, dáctilos. Acuérdense que son los dáctilos. Y vamos a ver tres alteraciones importantes. Una que es el dedo acabalgado, ¿cierto? No ha entrado nadie. El dedo es martillo. Martillo. Y la última que sería el dedo en garra. Dedo en garra, ¿cierto? Entonces, dentro de las dactilopatías, nosotros podemos indicar que las vamos a clasificar en dedo cabalgado, dedo en martillo y dedos en garra, ¿cierto? Acuérdense que estas dactilopatías pueden ser de alguna manera adquiridas o no adquiridas. Me refiero a adquiridas que pueden ser, por ejemplo, de tipo congénita, algunas, y otras secuelas de quemadura, ¿cierto? Secuelas de retracciones tendinosas, de operaciones, y generalmente también, yo diría una gran cantidad, un gran peso, es por la posición viciosa. Hablamos de posición viciosa es porque los deditos no están asumiendo su correcto eje, su correcta forma y cómo tienen que estar. Entonces se alteran, ya sea por el calzado, por lo que ustedes dijeron, ¿cierto? Los géneros recorbatos, qué sé yo. Y aquí vamos a ir analizando cada una de ellas, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a decir, vamos a hablar del dedo acabalgado. Acabalgado, para entenderlo claro, es cuando un dedo está superpuesto sobre otro, está, diría yo, montado, ¿cierto? Antiguamente decían estar a upa o a tota, cuando uno se subía para jugar a los caballitos con sus compañeros, se subía a una ría y jugaban a las topeaditas, qué sé yo. Entonces, esas personas estaban montadas una arriba de la otra. En el caso de los dedos también, ¿cierto? Y se les dice dedos acabalgados, como que están a caballitos arriba, están unos sobre otros, ¿cierto? Y eso es importante señalar, ¿cierto? Que son afecciones fisiopatológicas. Y lo más común es que el segundo ortejo se acabalgue sobre el tercer ortejo. Fíjense ustedes. Yo lo voy a dibujar. Ahí tendríamos un piececito normal y estamos diciendo que en un dedo cabalgado lo más común, no siempre es así, es que el segundo ortejo se acabalgue sobre el tercero. Yo lo voy a cabalgar acá entonces. Ahí está. ¿Se fijaron? Uno está acabalgado sobre el otro. ¿Se fijan? ¿Estamos? Entonces vamos a decir que el segundo ortejo está acabalgado sobre el ortejo. Ahora la pregunta del millón. Si el dedo se giró, acuérdense que esta es la línea media. Aquí está el otro piececito. O sea, el dedito segundo se acabalgó sobre el tercero. ¿Lo ven? Para que quede más clarito. ¿Cierto? Está montado encima del otro.
Ahora, como se acabalgó hacia afuera, vamos a decir que el segundo ortejo se acabalgó sobre el tercero en abducción. ¿Se acuerdan que el movimiento de abducción era hacia afuera de la línea media? Entonces, el segundo, yo diría, aquí tenemos una posición en la cual existe un acabalgamiento, en cual el segundo ortejo está en abducción sobre el tercero. ¿Ya? Bien fácil. ¿Ya? Ahora podemos acabalgar cualquier dedito. Esto era lo más común. Acuérdense que es una afección fisiopatológica. Un poquito de Juan Estirio Sastre. También pudiese darse el caso de que el segundo ortejo se acabalga sobre el alus, o sea, haría esto. ¿Se fijaron? El segundo ortejo se acabalgó sobre el alus, para allá. Entonces, en ese caso, nosotros como podólogos vamos a decir, el segundo ortejo se acabalgó en aducción. ¿Cierto? Está cabalgado en aducción, o sea, se giró hacia la línea media. Acuérdense que el movimiento que yo hice ahí, abducción, los pececitos se desplazaban hacia afuera, de la línea media, hacia afuera. Y la pronación es cuando se desplazan hacia adentro de la línea media. Entonces este está en aducción, se fue hacia la línea media. Aquí voy a hacer uno para que no se nos pierda la idea. Este también es muy común. Ahí está. ¿Cierto? El cuarto ortejo se acabalgó en aducción, en abducción sobre el quinto ortejo. ¿Ya? Aducción hacia adentro de la línea media y abducción hacia afuera de la línea media. ¿Ya? Esos son los movimientos cuando los dedos se acabalgan. También existen cuando hay acabalgamiento de dos ortejos sobre uno solo. ¿Ah? Vamos a tratar de dibujarlo, es más complicado, pero... Ahí está. ¿Se fijan? Ahí hay un acabalgamiento del tercer ortejo sobre el cuarto ortejo en abducción. Y el segundo ortejo está acabalgado sobre el cuarto también en abducción. Pero aquí vamos a introducir un nuevo término. Cuando se acabalgan sobre el ortejo, vamos a decir que están supra. O sea, cuando está uno arriba por encima del otro, vamos a decir que está supra. Y cuando está por debajo del ortejo, vamos a llamar infra.
fijan? ¿Se fijan que este está por sobre el otro? Tal como el que teníamos acá. Que este se acabalga ahí está por encima, ¿cierto? Está sobre, está supra. En cambio, cuando también se llama cabalgado, se va por debajo del otro. Digamos, si yo tengo esto aquí y este se me va por arriba, está por sobre, supra. Pero si se me va por debajo, está infra. Y dependiendo para el lado que se giró, vamos a decir, en este caso específico, ¿cierto? Que en este pie, el segundo ortejo está acabalgado sobre el cuarto en forma infra-abeductus. Tenemos un ortejo acabalgado infra-abeducto del segundo sobre el cuarto. ¿Ya? Porque está por abajo, infra. Y este, voy a decir que el tercer ortejo está acabalgado supra-abeductus, porque está sobre abeducto. ¿Estamos? ¿Comentarios? Marlene, Gisela, Cecilia. Procesando, profesor. Procesando. Vamos a seguir dándole más, porque como le digo, aquí ya la cosa no es tan aparentemente tan fácil como se ve cuando hablamos de las posiciones del cuerpo, porque nosotros somos podólogos y tenemos que ser expertos en las posiciones de los ortejos en nuestros pacientes. ¿Ya? Vamos a seguir dándole. Ahí tenemos un piececito normal, con una posición egipcia, por decir algo. Entonces, nosotros vamos a, ya sea por un problema, dijimos anatomofisiológico, o por un problema de una retención tendinosa, producto de una enfermedad mental, que sea cualquier cosa, mala postura, calzado, va a producir una dactilopatía, una alteración de los ortejos. Entonces, vamos a decir que va a haber un acabalgamiento o sucedió una del anus supra abeductus. Eso voy a poner en la ficha. Acabalgamiento del anus supra abeductus. ¿Ya? Entonces, lo vamos a hacer. Está diciendo que supra, por lo tanto, se va a ir por sobre, por encima. Y está diciendo abeductus, quiere decir que se va a ir hacia afuera de la línea media. Aquí está la línea media. Ya sabemos entonces, por lo que está diciendo que se fue hacia afuera, o sea, se fue hacia allá, se acabalgó y es supra, quiere decir por encima. Listo, vamos a cabalgarlo. Ahí está. ¿Se fijaron? El anus
se acabalgó, se giró sobre el segundo. Aquí no lo menciono porque estamos hablando del largo, no tiene sentido. Este no se puede acabalgar infra, ni supra, ni infraducto para acá, porque para acá no hay ningún dedo. Porque generalmente las polidactilias cuando tienen más van por el lado de acá. Entonces, pregunta del millón en una prueba. ¿El alus puede adquirir una dactilopatía viciosa en la cual, ¿cierto?, se acabalgue infraaductus? La respuesta en la prueba es no. No. Claro, porque para acá no hay más dedos. En cambio, si la pregunta es, ¿el alus se puede acabalgar supra o infra abeductus? Sí, porque es abeducto, hacia afuera de la línea media. Y ahí se está cabalgando. Pudiese ser que se acabalga sobre dos dedos. O sea, aquí diríamos, el alus tomó una posición viciosa acabalgándose supra abeductus sobre el segundo y el tercero. ¿Estamos? ¿Está complicado? Díganme al tiro para irme más despacito. ¿No está complicado? Ya. Vale. Cualquier duda me avisa. Lo mismo hacia acá. Es re importante estas posiciones para después entender los dedos en martillo. Este que voy a dibujar es súper común, le pasa mucho a las damas cuando usan chalas, ¿cierto? Si ustedes las miran en la playa, no sé, en cualquier parte miran, y se van a dar cuenta que el último dedito, el quinto tejo, tiene una posición viciosa de acabalgamiento. Yo lo voy a dibujar. Ahí, ¿se fijan? Ya. ¿Cómo se llama esa dactilopatía? Escucho comentarios. Acabalgamiento del quinto ortejo, ya. Supra, ya, muy bien. Aductus. Ahí está. ¿Cierto? No necesito mencionar el cuarto porque la única manera que el quinto, ¿cierto?, se va en aducciones sobre el cuarto. Podría irse, una pregunta maliciosa, en abducción, sí, siempre y cuando aquí hubiese un quinto ortejo, ¿cierto? Muy bien. Gisela, perfecto. Muy bien. Es entonces la posición de una dactilopatía viciosa en el cual acabalgamiento del quinto ortejo supra aductus. Aductus porque se fue hacia la línea media. Yo, cuando estaba estudiando podología, me costaba mucho entender lo que era aductus y abductus. Entonces, como el profesor dijo que abeducto lo podíamos identificar como A, porque es abducción, con B y D. Entonces él dijo, para que se les haga fácil, pónganle AB. AB, digan AB, abducción. Entonces, yo me imaginaba AB como ave.
Y siempre sé que las aves vuelan, o sea, se echan a volar, se van. ¿Y para dónde van? Para afuera. Entonces yo siempre decía, cuando me hablen de aveductus, quiere decir que se van. ¿Hacia dónde se van? Hacia afuera, o nunca se van hacia adentro. Las aves siempre se van para afuera. Ya, si estamos en el jardín, se van hacia afuera del jardín. Entonces yo ahí me ordené. Bueno, cada uno de ustedes tiene que ir buscándole las palabras para ir no olvidando. No es tan complicado. Hay damas, alumnas, que se les hace muy complicado. Y en las pruebas, en los exámenes, sobre todo en el examen final práctico, viene el paciente que viene en general, porque esto es muy común, esta dactilopatía, y le dicen ya hágame una descripción de qué tipo de dactilopatía, y ahí se complican, no lo estudiaron, no se lo grabaron, y ahí tenemos problemas. ¿Ya? Vamos a hacer un último acá, para no enredarnos. Ya, ¿quién me dice cómo se llama esa dactilopatía? No, Gisela, pues ya contestó. Alguien había salido dentro de nuevo. Marlene, Cecilia, María José, Paz, Eva. ¿Quién me dice cómo se llama esta patología? Sin miedo, denle nomás. Vamos, denle nomás. Nos voy a dejar pensando un poquito ahí. ¿Ya? Profesor, ¿Ya? sería acalvamiento del segundo ortejo infraadultus. Segundo ortejo infra, perfecto porque es por abajo. ¿Cuánto? Y el otro, Este adultus. adulto, perfecto. Y el otro, acalvamiento del quinto ortejo supraadultus. Perfecto. Maravilloso. Un 7. ¿Ah? Ahí está. Hay que atreverse nomás, no es difícil. Me acuerdo que cuando pasábamos este ramo con las alumnas, otros profesores se complicaban y nos hacían sufrir y lloraban y qué sé yo. Yo creo que no hay que tomarlo al principio, son nombres extraños y dan cosas, pero no, sí, no es difícil. Hay que tener claro nomás los conceptos de infra, supra. ¿Ya? Ahora, con el ánimo de no complicarlo, pero yendo a la realidad, si ustedes se fijan, cada vez que un ortejo se acabarga, en este caso supra aveducto, no se acabarga el dedito derecho, sino que se gira en su eje. Entonces adquiere un movimiento de pronación o de supinación. ¿Ah? Es muy difícil encontrar, por ejemplo, que este dedito, ¿cierto? Lo vamos a exagerar.
¿cierto? El segundo ortejo cuando se cabalgó infraaductus, que la uña quede así. Porque para que produzca eso tiene que necesariamente el eje girarse. Entonces aquí le vamos a agregar un apellido y vamos a decir, por ejemplo, si este está acá, en realidad la uña va a quedar mirando así. Eso sería lo correcto. Entonces en ese caso vamos a decir que el segundo ortejo está cabalgado infraaducto supinado. Si se hubiese girado para acá, voy a decir que el segundo ortejo está infraaductus pronado. ¿Por qué es importante, independiente del giro que se produzca y el desplazamiento hacia afuera, hacia adentro? Es cómo se giró también el dedo en cuanto a su uña, en cuanto a su lámina unguial. ¿Ya? Ahora, para que no se compliquen, lo vamos a mirar así. Yo al principio dije que cuando yo tenía las manitos así, estaba suplicando. En el fondo, suplicar, supinar, tan supinado. En el fondo era la palma, está mirando a la palma. Se están como mirando las dos palmas. En cambio, cuando yo lo ponía así, es el dorso que se está mirando con el dorso y yo decía que era pronado. ¿Ya? Ahora, si yo lo miro en relación a las uñas, voy a decir que si la uña mira la uña, o sea, están así, uña mirando a la uña, están pronadas. Y en cambio cuando el pulpejo mira al pulpejo, están supinadas. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí como un resumen. No sé si alcanzan a ver aquí. Vamos a poner, en el caso de uña, esto no es muy técnico, pero es como para didácticamente para aprendérselo. Uña mira, porque las uñas no miran, pero uña mira a la otra uña, es pronado. La uña mira a la otra uña, es pronado. Y el pulpejo mira al otro pulpejo supinado.